Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes, el pastor Edward de Ole. Ya trabajamos también el capítulo 2, del versículo 1 al 5, y ahora vamos a trabajarlo desde el 6. Me acompañan, por favor, como siempre, se va a proyectar ahí en la pantalla. Colosenses 2, capítulo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 10. Vamos a trabajar hoy. Colosenses 2, versículo 6 al 10. Entonces, lo vamos a leer a la cuenta de 3. Vamos a aprovechar esta pantallita que tenemos acá para leerlo y vamos a trabajar hoy del versículo 6 al 10. 1, 2 y 3. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, Señor, te pido de todo corazón, en unidad con mis hermanos en la fe, que seas tú enseñándonos, que yo no hable mis conceptos o mis pensamientos, sino que sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, y conforme tú revelaste esta palabra a Pablo, Señor, que de esa manera nosotros podamos entenderla, interpretarla, creerla, aceptarla y aplicarla en nuestra vida. Te lo rogamos. Tu palabra siempre será útil para enseñarnos, para rearguirnos, para afirmarnos, para animarnos, para advertirnos, Señor. Y te pido de todo corazón que esta no sea una prédica más, que quede grabada en mi mente, en mi ser interior para vivirla. Yo no sé si usted quiera pedirle eso al Señor. Ahí lo dejo en libertad. Espero que sí, usted le pida eso al Señor, que esta no sea una prédica más. Es el momento que haga usted su oración personal, por favor, en este instante. Padre, gracias porque tú eres quien escudriña nuestros corazones, conoce las intenciones del corazón, y yo te pido para que no haya resistencia a tu palabra en esta mañana, sino que haya la aceptación en cada corazón de los que estamos acá, y que de acá algo nuevo empiece a suceder en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra me sobreedifica, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, trabajamos el capítulo 1 y del 2 al 5. Y aquí sigue hablando el apóstol Pablo al pueblo de Colosas. Recuerde que en el capítulo 1 y hasta el versículo 5 pudimos entender de que el Señor estaba a través de Pablo animando, advirtiendo y afirmando a esa iglesia de Colosas, a ese pueblo de Colosas allí reunido en la iglesia. De igual manera el Señor está una vez más a nosotros, animándonos, advirtiéndonos, animándonos y afirmándonos en su palabra, para que no nos dejemos engañar, ¿cierto? Por todos aquellos nuevos postulados, cualquier parecido con nuestra realidad de ese tiempo, al tiempo de hoy, es mera coincidencia, ¿no? Entonces dice, analizando este versículo 6, dice, por tanto significa como resultado, o sea, trayendo ya el contexto de lo que él ha hablado hasta el versículo 5, capítulo 1
y hasta el versículo 5, él dice, como resultado de esto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Recuerden que yo les hablaba que Dios le había dado tal sabiduría a nuestro hermano Pablo, al apóstol Pablo, de cómo él les hablaba sin nombrarles esas filosofías ni hacer mención de que estaba el judaísmo. Y el judaísmo decía que sí había que recibir a Cristo, pero que había que cumplir la ley. Entonces, básicamente sería un desperdicio el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Que nosotros somos salvos es por gracia, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y estaban también las filosofías y rudimentos de hombres, que ya vamos a hablar de eso más adelantico, que las nombra finalmente ahí el apóstol Pablo, de que estaba el gnosticismo, que decían que no era posible que Dios hubiese venido en el cuerpo de Jesús. Y eso también es una herejía, básicamente. Y habían tantas otras como las que tenemos hoy en día, tantos otros postulados. Entonces él dice, por tanto, o sea, como resultado de lo anterior que ya he dicho, que él ya les habló en el capítulo 1 y versículo 5, que los invito a que volvamos y repasemos capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el 5, y el que dice que cómo debemos de andar, de la manera que habéis recibido al Señor. Perdón que me atraviese acá. Estos términos que él utiliza en griego, de la manera que habéis recibido al Señor, él hace referencia a esa manera como cuando alcen las manos los casados, los que se han casado. Como cuando ustedes, señoras y señores, fueron con esa expectativa del día de la boda o antes de la boda. Estábamos gozosos, alegres y pensando cómo iba a ser esa ceremonia, ¿cierto? Y cómo iba a ser esa luna de miel, muchos, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? Luna de miel. Pero claro que hay algunos que se comieron la miel antes de la luna, ¿no? Porque muchos no éramos cristianos cuando nos casamos, ¿cierto? O muchos estábamos afanados, ¿no? Estábamos afanados. En mi caso, bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. De esta manera que él decía era como cuando un novio recibe a la novia, la anhela y está enamorado. Y no tiene sino ojos para ella y para él, por supuesto. De esa manera, de esos términos es que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo a la gente de Colosas. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Entonces, yo les hago una pregunta y no lo dice. ¿De qué manera ustedes y yo recibimos a Jesucristo? ¿Cómo lo vemos? ¿Quién es Jesús? Es lo que hemos estado trabajando todo esto. Sí, decimos Jesús es el Salvador. Jesús nos regala salvación. Sí. Pero si les preguntara, ¿cómo vives tú o cómo vivo yo con respecto a esa fe al haber recibido ese regalo de salvación? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos como vives con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos? Delante de Dios, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo vivimos? Ya que Él nos ha reconciliado, recuerdan que es que se acabó la enemistad que nosotros teníamos antes de Cristo con Dios. Y a través de Jesús, Él nos reconcilia con el Padre. Pero una buena manera de nosotros respondernos es, ¿cómo vives en casa? ¿Cómo vives con la esposa, con los hijos? ¿Qué tan responsables somos con nuestros deberes y nuestras obligaciones como cristianos, ¿no? No nos vamos a comparar como que, pero yo por lo menos para el mercadito llevo para la casa. Hay otros hombres que ni para el mercado llevan. Eso es un deber que hasta los incrédulos lo cumplen y lo hacen, ¿cierto? O mujeres, ¿de qué manera habéis recibido al Señor Jesucristo? ¿Qué cambios ha obtenido usted en su vida después de Cristo? Y aún caminando en Cristo, Él dice,
anda en Él. Tenemos problemas con la imagen, que sea el Señor obrando y regalándonos una buena conexión aquí. Él dice en su palabra, anda en Él. Vemos lo que carga. Por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, número 1, para que apuntemos, por los que toman nota. ¿De qué manera hemos recibido al Señor Jesucristo? Otra pregunta es, ¿cómo estábamos ustedes y yo antes de Cristo? Vivíamos en juergas, parrandas, salmerón, salsa, merengue y ron, en mentiras, ¿sí? Verdades a medias. ¿De qué manera estábamos? Llenos de deudas, sin esperanza, sin conocimiento de quién era Dios, negando a Dios con nuestros actos, con nuestra actitud. ¿Y cómo vivimos hoy? Somos realmente, recuerda de la palabra apóstol, que significa representante. Es decir, si nosotros decimos ser hijos de Dios, eso significa que Él nos ha adoptado. Entonces, somos unos verdaderos justos representantes delante de Dios. Y usted diría, no, pero justo es Cristo, pero Él nos justifica. ¿Y qué es una definición de justo? Los que han leído, los que han escuchado los devocionales, que para mí me han edificado mucho, gracias a Dios, y esos devocionales son para ustedes, la iglesia, que Dios me los ha regalado para que los comparta a ustedes. Entonces espero que los escuchen, que los analicen, que vuelvan y lean la palabra de Dios, y que lo que siempre les digo ahí también, inclusive en los devocionales, es para que nosotros escudriñemos las Escrituras. Y Dios también te va a regalar, aparte de lo que me regaló a mí, te va a regalar algo más a ti a través de esa palabra, para lo que tú estás viviendo. Y lo que siempre les digo, por favor, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele a través de esa palabra. No se queden solo con lo que yo pueda cortamente exponer ahí de la palabra de Dios, que pueda interpretar, que pueda ver. Pídanle al Espíritu Santo que de ahí también les regale una enseñanza personal para cada uno de ustedes. Igual como hoy, el Señor me ha regalado una enseñanza a mí, pero también le va a regalar una a cada una, porque Dios es Dios de multitudes, pero Dios también es Dios personal. Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y lo importante es que nosotros de verdad, que hemos recibido a Cristo, andemos en Él. O sea, permanecer en Él. Y no es algo que sea solo del domingo 2 horas en la mañana, o del miércoles 1 hora si viene los miércoles, o de si hace el devocional no sea solamente en esos 20 minutos o 10 minutos que haga el devocional, sino de eso que recibimos empezamos a tenerlo en cuenta, que como yo le digo, lo tomamos en serio, lo consideramos eso que leemos para tenerlo en cuenta durante todo el día. No es que lo dejé allá en el cuarto o en el sitio donde hice el devocional y salí y me quité la nueva naturaleza y sigo en el mundo con mis mismos afanes, contiendas, peleas, amarguras, disensiones. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando Él nos dice de que habéis recibido al Señor y hace la comparación, es porque Él espera que nosotros como esposos, y lamentablemente nos dejamos engañar, hombres y mujeres, y muchos terminaron divorciándose aún en Cristo. No hay excusa de que es que como yo no conocía de Cristo, perdí un primer matrimonio. Bueno, el Señor nos regala una nueva oportunidad porque Dios es Dios de nuevas oportunidades, ya vamos a ver. Y Él nos brinda una nueva oportunidad, pero lo que Él le dijo a aquella mujer, ¿se acuerda? 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido, pero le dice, ve y no vuelvas a pecar. Y hubo un cambio, una transformación tremenda en esa mujer, que hasta el día de hoy estamos hablando de ella, hace ya más de 2000 años. Y es un caso real, es verdad, es una absoluta verdad de lo que está escrito en la Biblia. Entonces dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, ¿qué tanto ustedes y yo valoramos a Cristo? Porque no basta con conocerlo, les decía, y decir, sí, Él es mi Salvador, sí, Él es mi Señor, pero ¿y en su corazón quién es realmente? Porque podemos ser expertos en dar respuestas muy espirituales, pero nuestra vida refleja una espiritualidad real y sincera delante de Dios.
Y no es estar cantando cada rato y alzando las manos y saber mucho, tener mucho conocimiento de citas bíblicas y demás, sino de esto que hoy me llevo. Hoy yo empiezo a enriquecer mi ser interior, mi corazón, porque Dios quiere tratar es con nuestro ser interior, con nuestro corazón. Y si de verdad yo ando día a día dependiendo de Él, andar en Él, lo que me lleva a interpretar es que realmente dependo de Él. O tengo un susto, o tengo una necesidad, o tengo un problema, y se me olvida que al primero que tengo que acudir es a Él, en oración y rogarle a Él. Y si estoy en el trabajo y me indisponen ahí, o yo indispuse a otro, voy y le digo, uy, perdone, no sé ni por qué me salió eso de mi boca, no era mi intención, ¿sí? O me voy y sí, Señor, perdóname porque me afectó eso que me dijeron y no quiero salir de acá hasta que ya no esté yo nivelado en mi temperamento y en mi carácter. O lo primero que hago es, pero es que tenía que decir y se dijo porque es que yo soy cristiano, pero no soy tonto, no soy bobo. No, eso no es andar en Cristo. Nos pasa y nos puede pasar, pero lo importante es que ya entendemos quién es Jesucristo, quién es Jesús. Él lo sostiene todo, eso ya lo hemos trabajado. Y entendemos que no importa las circunstancias, yo vivo pleno en Él. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice? Versículo 7. Hasta acá está claro, andar en Él es el día a día, es nuestro diario vivir. Es decir, que se nos convierta en una forma cotidiana de ver las cosas como Dios las ve. Y cuando yo recibo a Cristo yo recibo su palabra. No es decir, recibo a Cristo como un amuleto y decir, yo he recibido a Cristo, soy salvo y el día que me vaya de acá me voy a ir con Cristo. Pero en realidad usted lo tiene en su mente y en su corazón. Yo lo tengo en mi mente y en mi corazón. Y cada una de mis reacciones, decisiones y acciones refleja que soy una hija o un hijo de Dios. Es esto, el recibir a Cristo es creer su palabra. Él es la palabra humanada y ya vamos a seguir aprendiendo o comprendiendo o recordando algo más que nos dice el Señor a través de esta palabra. Hasta aquí nos quedó claro, ¿cierto? Entonces, como resultado de esa fe, de que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él, no apartados de Él. Les decía, no es que hagamos un devocional en la mañana y salimos al trabajo a seguir haciendo lo mismo que inclusive hacíamos antes de Cristo, pensando de la misma manera, sintiendo de la misma manera, siguiendo en resentimientos, en odios, sed de venganza, molestias y todo me molesta. Y como dicen por ahí, nada me gusta y todo le sabe. Y por todo es un conflicto. Ojo con eso. Andad en Él, andad en Él. ¿Recuerdan Dios en dónde habita? En los truenos, en un viento suave y apacible. Ahí habita Dios. Dios moldea nuestro carácter, nuestro temperamento, que el carácter y temperamento, recuerden, eso es lo que forma nuestra personalidad. Y nuestra personalidad, nuestro temperamento y en nuestro carácter está Cristo. ¿Está Cristo ahí? ¿En mi hogar reina Cristo? Ahorita acabábamos de cantar, reinará en el mundo, pero en la mente y en el corazón del cristiano debe reinar su palabra, es decir, Cristo. No seguir haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad. Mal de muchos, consuelos de bobos, no. Tiene que cambiar mi forma de pensar, pero tampoco puedo vivir deprimido. No puedo vivir frustrado. No puedo vivir desilusionado. Porque entonces no he recibido a Cristo. Porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y Él no hace acepción de personas. Él dice, y hace discípulos. Y esa es la gran comisión. Si nosotros hemos recibido a Cristo, empieza tu comisión en casa, no allá afuera. No cúrrele para la iglesia porque vamos a llegar tarde y terminan peleando en la casa para llegar a tiempo ¿De qué sirve eso? Si lo que Dios quiere es que se vea.
a Cristo. Tenga paciencia. La misma paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, tengamos paciencia con todos. Pero claro, que no sea por mí que hayan esos problemas. Yo también tengo que tomar una decisión como cristiano y en algo tan sencillo, aportar para evitar conflictos y problemas. No es tampoco escudarnos con lo que hablábamos, por ejemplo, en estas semanas, de no juzgues y no seréis juzgados. Lo que el Señor no está diciendo es que no juzguen, no. Lo que el Señor está diciendo también dice que antes de ir a hablarle a esa persona, revísese usted que más bien usted no tenga una viga, o sea, que su problema sea peor que el de él y quiera usted quitarle el mugrecito, ¿cierto? Y dice, y trata a los demás como tú deseas que te traten. O sea, el Señor nos reta. ¿En qué sentido? Un cristiano no debe estar pensando en hacer lo malo. Él nos reta es que ya que tú me has recibido, ahora dedícate a hacer lo correcto. Inclusive a aquellos que están haciendo el mal, ¿cierto? Y que le puedas decir, hey amigo, ¿tú no crees que no está bien que te lleves eso que es de la empresa? Y no es que lo voy a ir a acusar allá, sino primero hablo con él. Fíjate que eso te puede traer consecuencias feas, no solo a ti, sino también a nosotros, porque a la larga nos ponen a pagar a todos y se daña la armonía en el trabajo. Qué bueno que podamos ser de bendición de esa manera. Y en el hogar, espérate mi amor, yo pienso que estamos equivocados. Espérate que creo que nos estamos alterando. Vamos a calmarnos, vamos a mantener la paciencia y vamos a hacer las cosas como Dios manda. Vamos a darle un tiempito, esperemos que baje la temperatura del desacuerdo, en fin. Pero que nosotros ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Conocemos de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, de nuestros errores, y vamos a entregárselos al Señor. Y una buena manera es empezar a creerle a Dios, y eso se ve reflejado de esta manera, ¿cierto? Entonces dice que debemos de recordar el inicio de su relación con Jesús. Y esto, mire, andar en Él, o sea, es que es tan sencillo el Evangelio, pero muchos hombres lo complican. Y si habla de teología, yo no estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra de Dios y que gloria a Dios por los teólogos y demás, pero es que Dios lo dice, yo lo hago. Andar en Él, ¿qué es? En el día a día, algo sencillo, simple, pero sincero desde mi corazón. Como ya les puse ejemplos, esos ejemplos prácticos. Y la palabra de Dios, no vamos a ir allá, pero en Amós 3:3, yo sé que muchos se lo saben de memoria, dice que andarían dos sin ponerse de acuerdo. Y eso se usa mucho para los matrimonios, pero igual en una familia, igual en un matrimonio. ¿Quién es nuestro novio? Cristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es? La novia. Entonces, en verdad, por eso les digo yo, una definición sencilla de quién es un justo es el que se ajusta a la palabra de Dios, porque ha recibido la justificación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cree su palabra y empezamos a vivirla, ¿cierto? Entonces, ¿andarían dos sin ponerse de acuerdo? ¿Usted de verdad ve a Cristo como su Señor? O sea, Él es mi dueño. O sea, yo no hago con mi cuerpo lo que se me venga en gana. Yo ya mi vida, yo no tomo las decisiones como se me venga en gana. Yo tengo que presentarla porque esa es mi fe. Señor, ayúdame, si es de ti esto. Quiero tus respuestas, por favor, Señor. Y el Señor nos da respuestas a través de su palabra y nos da convicción en nuestro corazón de que es Él, nos da paz. Si Él dice ve, Él paga, porque el que invita paga. Porque Él nos protege, porque Él nos cuida, Él nos ha adoptado como sus hijos. Él nos dice en tantas partes en su palabra, ejemplo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre Celestial? Pero pareciéramos que no creemos eso, porque les decía hace un momento que cuando nos pasa algo, una crisis, un cambio en nuestra vida para el cual no estamos preparados, eso es una crisis. ¿A quién acudimos? A Dios es el que primeramente tenemos que acudir. Primero, analizando la situación a través de la palabra y decirle, Señor, yo no he sido sabio, ejemplo, si estoy endeudado, no he sido sabio en la administración del dinero. Perdóname, Señor, porque tomé malas decisiones, porque quise pagarle la deuda a un hijo, a una hija, a no sé quién, y mi prioridad primero es mi esposa. Ya su antigua vida era su antigua vida, y ya usted todavía sigue pagándole deudas a su hijo de 40 años. Está bien que una vez le ayude, pero siempre ya su prioridad es su hogar, su esposa, sus hijos.
Y ya es, si hay un adicional y yo puedo ayudarle, listo, le ayudo. Pero tengo que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y yo estoy poniendo ejemplos. Y no le estoy diciendo que tenga que hacer usted en su vida. Estoy colocando esos ejemplos. Que sea el Espíritu Santo quien le aclare a cada uno de nosotros qué hacer en cada circunstancia. Por eso les digo y les aclaro, cada uno tiene que tener una relación personal con Dios. Dios es Dios de multitudes, pero Dios es Dios personal. Y si ustedes y yo tenemos una relación personal con Dios y andamos diariamente con Dios, Dios va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón a través de su palabra. Y nos da convicción, nos da claridad, y Él apareja todo, Él endereza nuestro caminar. Entonces es a Él al que hay que consultarle. Por eso sí, las consejerías, si a mí me piden una consejería, yo les digo ¿qué dice la palabra de Dios? Las decisiones las toman cada uno de nosotros. Y nosotros no vamos a ser más buenos que Dios. Nosotros no podemos estar todo el tiempo alcahueteando a nuestros hijos. Tenemos que ponernos serios y yo le digo, hija, hijo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted se indispone conmigo por eso, oraré por ti, que seas tú obrando, que sea Dios obrando, para que te abra los ojos espirituales y puedas ver conforme a la voluntad de Dios. Esa es la vida del cristiano. No siempre nuestras decisiones van a ser populares. No siempre van a ser bien vistas. Pero delante de Dios, la palabra de Dios nos dice que es más lícito obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que pelearnos con nuestros hijos ni con nuestra familia, sino ser de verdad de bendición. Porque muchas veces nuestras decisiones lo que hacen es alcahuetear a las personas y con muy buenas intenciones no terminan siendo buenas decisiones. Ahora, hay que ayudar a la familia, sí, hasta el fin. Sí, pero guiados por Dios. Entonces, sigamos en lo que el Señor nos regala. Entonces, claramente esto lo repito casi todas las veces que predico. La palabra de Dios tiene que tener un cambio en nuestra manera de pensar desde nuestro ser interior y se ve externamente en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Porque si no, ¿para qué es? Si no, pues el Señor nos llevaría de una vez a su presencia inmediatamente. Es para que nosotros afectemos a otros, los atraigamos a Cristo a través de la palabra de Él. Y vuelvo y les digo, la gracia no nos faculta ni nos autoriza para estar pecando. La gracia de Dios nos acerca más a Él y esa gracia es la que me evita que yo viva practicando un pecado. Porque vivo, ya vamos a ver, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Él está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y confirmados en la fe, ¿en quién? En Él, en Cristo. Esa es la manera que el Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestra fe en Él. Arraigados, mire, arraigados. Pongamos por favor, la imagen del árbol. Dios nos compara siempre como un árbol. Mire, arraigados, este árbol, para ilustrarlo mejor, tiene las raíces aquí por fuera, ¿cierto? Si brotan desde acá, ustedes se imaginan la profundidad de dónde vienen esas raíces. Hay un cuentico de un bosque que había un árbol más o menos así, y que todo alrededor de los otros árboles empezaron a secarse, a marchitarse, y el bosque se fue marchitando y la gente se fue yendo de allí, porque como no daban fruto esos árboles, y finalmente este viejo árbol se mantuvo y todos estos frutos que cayeron las aguas y los cultivaron y salieron unos nuevos árboles a su alrededor. Y volvió la gente otra vez a ese bosque y hubo un asentamiento. La pregunta de nosotros somos como esos árboles arraigados, que esa es más o menos la expresión que está dando ahí el apóstol Pablo, arraigados y sobreedificados en Él. O sea, nuestras raíces están en la palabra de Dios. Nosotros vivimos por principios y valores que Dios nos enseña en su palabra, o vivimos por experiencias propias, por emociones, por sentimientos, y tomamos las decisiones emocionalmente, hacemos promesas que no cumplimos, o somos claros a través de la palabra de Dios. Y esto de sobreedificar, ustedes ven cómo hoy en día se construye de esa manera industrializada, ¿cierto? Que hay muchos edificios, entonces viene un cimiento, viene un sótano, si ese edificio tiene parqueadero en sótanos,
viene el primer piso, 2, 3, o sea, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. O sea, no nos quedamos estancados, vamos creciendo y este buen árbol puede dar una buena sombra. Y vamos al Salmo 1, por favor. Al Salmo 1, yo digo cómo el Señor a través de su palabra nos habla desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Este es un versículo muy famoso en el pueblo cristiano, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en su palabra. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Cuál es la única forma para que podamos echar raíces en Cristo y alimentar la fe? A través del estudio de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, alimenta mi fe, y muchas veces le estamos pidiendo que alimente mi fe, es que Él supla una necesidad. Y Dios lo hace en su infinito amor y misericordia. Pero nosotros, ¿cómo correspondemos a ese favor del Señor? Que es lo que básicamente les estaba preguntando ahora al principio. ¿Cómo vemos a Jesús? Solamente aquel que puede hacerme los favores de regalarme, de sacarme, extender su mano y me rescata y me sacó de este pozo cenagoso y me pone en una mejor posición, pero yo vuelvo otra vez para allá. O sigo apartado del pecado y apartado para Cristo y edificándome y pasando tiempo con Él, que es lo que el Señor dice que es lo único que va a evitar que yo viva en silla de escarnecedores, o sea, haciendo lo que le gusta al mundo, haciendo lo que las nuevas ideologías y filosofías venden a través de la televisión. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero usted entienda qué programas también está viendo. ¿Qué programa está viendo? ¿Qué tanto te edifica eso? Y muchas veces decimos, y yo no quiero ser recalcitrante, pero realmente muchas veces perdemos mucho tiempo en viendo cosas que nada que ver para un cristiano, que no nos edifican en nada. Puras tonterías, huecas, vacías, que ya vamos a ver eso. Y que no es que no hay que verlas, pero hombre, muchas veces le dedicamos a eso, se vuelve ya como una religión. Hay que ver la novela, no voy a decir los nombres para que no echarme encima a la gente. Hay que ver porque es que tampoco. Bueno, y qué bueno si te pones a leer la palabra de Dios y te edificas y cuando mañana te pasa algo en el trabajo, qué bueno que leí esto, porque si no, la embarro. Y que por qué no le dedicamos más bien ahí sentaditos al borde de la cama o ahí en el sillón de la sala. Venga familia, vamos a orar. Cortico, pero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, sin extendernos, vivir una vida. Bueno, sí, vamos a ver una película, pero vamos a ver esta película. Yo aprendí que las novelas era para no verlas. Novelas, novelas. O sea, no pases tiempo velando ahí eso. Eso nada te edifica ahí, pero hay otra cosa. Mire, yo veo películas. Pero yo le pido a Dios y a través de las películas el Señor me da una enseñanza, me da algo, me regala algo. Porque le pido eso al Señor, pero todas esas novelerías que pasan ahí, eso nada lo edifica a uno. Ahora, si usted las quiere ver, véalas, esa es su decisión, ¿cierto? Pero es mi deber hacer esos comentarios. En su ley medita de día y de noche, sigamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, quiero que me prosperes, pero ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Aquí nos está hablando, ahí nos está dando de esa manera práctica. Si tú pasas tiempo con Dios, Dios te va a recompensar. Muchas veces decimos, ay no, pero es que el domingo para ir a la ciclovía, para ir y ver ahorita Liverpool contra... Yo no digo que eso no está malo, yo cuando puedo verlo lo veo, pero hay unas prioridades. Entonces, Señor, prospérame, pero ¿cuánto tiempo de las 24 horas del día le dedicas a Dios? ¿20 minutos? Bueno, sí, leíste y puedes recitar lo que... Pero ¿y lo aplicaste? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, nosotros, el nutriente del cristiano es la palabra de Dios. Es la savia que alimenta mi corazón, que alimenta mi mente para que pueda dar ese fruto en su tiempo, o sea, cuando soy exigido.
Cuando llega la crisis, porque mientras que todo está bien, inclusive también cuando todo está muy bien, tengo que ser más cuidadoso. Gracias, Señor, por tanto y tanto que tú nos das. Pero Dios no se queda con nada. Mire, estas 2 horas que ustedes pasen acá, yo les digo, delante de Dios, Dios nos las recompensa. Ustedes no saben cuánto tiempo tengo que pasar yo con Dios para poder traer esta enseñanza. Pero Dios se lo recompensa a uno. Oremos, leamos, estudiemos la palabra de Dios y apliquémosla. ¿Qué es lo más difícil? Este miércoles hablaba, ¿qué es lo más difícil para una persona? Aprender algo, ¿cierto? Miren, ustedes y yo nos instalamos o nos inscribimos para un curso de algo, sea en la vida militar o en la vida profesional, ingeniería, abogado, no sé, medicina. ¿Usted qué tiene que hacer? Y esto ya lo he dicho muchas veces. Ir, inscribirse. ¿Qué más tiene que hacer? Estudiar. ¿Cierto? ¿Y qué tiene que hacer usted en eso? Ser disciplinado para no perder el tiempo. O sea, usted tiene que, ya sé cuánto yo me demoro en esto, ustedes no me creen, pero yo me levanto desde las 6 para poder salir a las 9. Y no tengo niños. No tengo a nadie a quien darle el desayuno, mi esposa me lo prepara. Pero yo soy meticuloso en la forma de pensar, yo voy, en la forma de vestir también, inclusive se refleja, yo voy y veo, la señora que nos planchó, gloria a Dios por la señora, pero al colgarse nomás, y yo voy y le paso la plancha, y usted ven, mire, quiere, y vuelvo, y eso que, estoy poniendo un ejemplo sencillito. Pero nosotros tenemos que ser disciplinados, mire, lo mínimo que puede hacer una persona para poder aprender algo. Ejemplo, yo les hago una pregunta que es hasta chistosa la pregunta. ¿Yo puedo aprender paracaidismo por correspondencia? No. No. Tengo que ir allá. Tengo que un instructor. Y entonces lo mínimo que puede hacer un cristiano para empezar a arraigarse y crecer, y ustedes dirán, no, yo en mi casa también. Entonces no lo dijera el Señor en su palabra, que no dejemos de congregarnos como tienen por costumbre algunos. Está bien cuando usted está empezando en el cristianismo y todo, y esto no me lo tomen a regaño, yo sé que esto es de parte de Dios, pero lo mínimo que tiene que hacer un cristiano es congregarse y llegar antes de que comience el tiempo. Ojalá que sea el pastor el que llegue tarde, no, pues tampoco, ¿no? Pero que sean ustedes los primeros en estar, porque para ustedes es importante Dios y es la forma en que estamos alabando a Dios. Ser uno cumplido, ser uno animado en eso, que el Señor nos anima cada día, porque hombre, qué bendición, cuánta gente hoy en día que no se puede levantar de su cama por sí solo. Cuánta gente enferma y ustedes creen que yo no trabajo. Claro que el Señor me bendice allá afuera y tengo que trabajar y rendir en muchas cosas, pero me acuesto tarde o me levanto en las madrugadas, le saco el tiempo y el Señor, o sea, yo no estoy acá porque esté desocupado. Dios nunca llama a desocupados. Dios llama a los ocupados y nos prepara. Yo me acuerdo que en la anterior iglesia donde estaba, nosotros llamábamos a las parejas a casados. Y muchos eran así como prepotentes con uno. Vean, César, cuando yo tenga tiempo, yo voy. Como quien dice, ¿usted que no tiene nada que hacer? ¿Sí? Bueno, está bien. Y después, don César, sabe que si yo hubiera atendido a usted esas veces que nos llamó, yo creo que hasta ni nos hubiéramos separado de mi esposa. Y a uno le duele eso en el corazón. Pero nosotros no somos comprometidos con Dios porque creemos que Dios acepta todo. Todo, Él todo lo acepta, Él tiene que esperarnos porque Él es amor. Sí, Él es amor, pero Él quiere que nosotros empecemos a comprometernos con Él. Y que la única forma de que nosotros podamos ser prosperados es cuando le dedicamos el tiempo que Él se merece. Porque es que Él es Él es nuestro Padre. Pero yo les pongo este ejemplo. Si a ustedes les pusieron una cita para darles el supercontrato de según su trabajo, ¿cierto? Usted no llegaría 1 hora antes y esperaría en la esquina ahí en su carro o si se fue en bus o todo, no esperaría por lo menos hasta 1 hora antes de la cita, porque usted tiene que asegurar ese negocio, ¿sí o no?
o tiene que asegurar ese empleo. Pero ¿y por qué a Dios sí todo lo ponemos a esperar a Él? Él nos entiende. Para después. Eso tampoco. Eso que tiene que llegar allá primero es el pastor y llega tardecito. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Sí? No, yo tengo muchos niños que... Pues levántese más temprano, pídale a Dios y ordene su vida, porque en la manera en que ordenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, se va a ver reflejado, y es lo que el Señor nos está diciendo en el Salmo 1, del 1 aquí hasta el 3. Lo que pasa es que el Señor es un caballero para decir las cosas. Ustedes no ven en la Biblia cómo dicen las cosas el Señor a través, por ejemplo, de esto. Lo primero que hizo Pablo fue animarlos a ellos, reconocerles en el estado en que estaban, y los está animando ¿a qué? A que crezcamos. Y esa es la forma que el Señor nos habla. Entonces dice, arraigados y sobreedificados. Sigamos acá. Y todo lo que hace prosperará. Entonces muchas veces nosotros medimos la prosperidad es en la medida de las propiedades y bienes que tengamos. Y es totalmente equivocado. Prosperará es entender quién es Dios, quién es Jesús. Y eso es prosperar. Él prospera mi alma. Yo ya no vivo con las angustias que vivía antes. Podrán haber circunstancias, deudas, recibos por pagar, pero yo sé que Dios proveerá. Si Abraham le dijo eso a su hijo, ¿cierto? Y Señor, al papá, padre, papá, y el holocausto, Dios proveerá. Y era él el niño. Y él iba a entregar a su hijo. Y nosotros no somos capaces de entregar una hora de sueño a Dios. Me acuerdo que ya lo he dicho. Ejemplo, ¿cuántos de acá están dispuestos? Voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántos de acá están dispuestos a dar su vida por su esposa? Que alcen la mano. Alcen la mano, alcenla. ¿Así? ¿Y por qué no son capaces de ponerse de acuerdo, por ejemplo, para ir el 24 o el 31? ¿A dónde van? Vamos a la casa de mi mamá, si la tiene mía. No, vamos primero a la mía, porque mami. Y entonces no, y ahí se armó la de Troya, por eso. Y no que estás dispuesto a dar la vida por tu esposa. Y si usted, hombre, no, primero mi mamá, porque yo conocí primero mamá que esposa. Y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. Ahora también dice, honra a padre y madre y tendrás larga vida y serás prosperado en todo lo que hagas. Dios dice, hay un equilibrio, pero la prioridad es la esposa y qué pena, mamá tiene que esperar, papá tiene que esperar. Pero un hijo de Dios aporta para la mamá, para la suegra, para el suegro también tiempo, porque tampoco se trata de ser egoístas. Entonces es que yo antes decía un equilibrio, pero empecé a entender que no es un equilibrio, es una verdad en Cristo. Es una verdad en Cristo que tenemos que aprender a vivir y convivir y ponernos de acuerdo. ¿Ya? Y que cada uno... En esta semana fuimos bendecidos en esa reunión, ¿cierto, pastor? Y esa charla hay que darla a las mujeres de la iglesia. Gloria a Dios. Las que estuvieron. La del jueves. Una bendición. Hablamos de Rebeca, de Ana y de la Virgen María. Y de María. No, la vamos a hacer y la vamos a invitar. Vale la protesta. Es que fue que nos invitaron allá ellos a que fuéramos a dar una palabra. El Señor me regaló esa palabra y yo mismo quedé muy edificado y muy sorprendido de esa palabra que el Espíritu Santo nos regala. Y le puedo dar un tic nomás así nomás. Nosotros los hombres somos dados a ser conquistadores, ¿no? Y a ser fuertes. Y así nos creó Dios. Digo fuertes, bruscos, ¿no? Pero son fuertes realmente las mujeres. Si no, mire que duran 9 meses embarazadas y para dar alumbramiento todo el dolor. Y los hombres son muy flojos. Todos los otros, yo no, los otros. Eso es una gripa y eso ya, bueno, ahorita con lo del COVID. O medio se machacan un dedo y para el médico y 8 días de incapacidad y mi amor, ayúdame. Y eso se pone en el brazo aquí. Mi amor, ayúdame esto. Mi amor, ayúdame aquello. Mi amor, ¿sí o no, mujeres? ¿Es así o no es así? ¿No? A mí como sí me enseñaron fue a trabajar y al sol y agarre esa cegueta y entonces yo me salvo por eso. Yo para el sol, para el trabajo, yo no me arrugo
y yo hoy tengo que echarme un bulto, me lo echo. Eso sí, bro, después de 8 días con un lumbago, pero bueno, ahí vamos. No, mire, el punto de verdad es, mujeres, no hagan las cosas a los maneros de los hombres, porque los hombres somos muy torpes y terminamos es que peleando. Y cuando las cosas no salen, las abandonamos. Si no, dígame usted cuántas mujeres no hay cabezas de familia con 2 y 3 chinitos, ¿y dónde está el papá de eso? No quiere saber nada de eso. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que hasta cristianos hacen eso. Supuesto cristiano, pero le pregunto, ¿y quién es Jesús para usted? Mi Salvador, mi Señor. Y tiene 3 y 4 peladitos allá regados que ni la manutención le ha dado. Y lo que yo hablaba, que predicaba el pastor Edva la semana pasada, sobre la oración de Padre Nuestro. ¿Cuántos de verdad somos un buen ejemplo de padre para nuestros hijos? Endurecemos nuestro corazón y entonces decimos ser cristianos, pero bueno, estamos empezando, pero queremos ser prosperados y prosperar es en esa comunión con Dios. Y les decía, mujeres, ustedes no hagan las cosas al estilo de los hombres. Ustedes tienen un arma poderosísima que Dios les ha dado. Si no, léanse la historia de Rebeca, léanse la historia de Ana y léanse la historia de María, la madre de Jesús. Hablo de ella ahorita. Cuando ella le pidió que ayudara a esa familia que se había acabado el vino, eso era una vergüenza en la cultura judía. Es igual como hoy en día también, que invitemos a 100 y la comida alcance para 20 nomás. Ahora, y llegó María, que las mujeres era invitada, pero era seguramente amiga de esa familia porque de confianza. Eso no le iban a decir a cualquiera allá. Se acabó el vino y ella va donde su hijo. Hijo, se acabó el vino. Y él es, mujer, ¿yo qué tengo que ver con eso? A mí todavía no me ha llegado la hora. Ella cambió el curso. Todavía no era el momento del Señor manifestarse públicamente haciendo milagros. Mas, sin embargo, el Señor lo hizo por amor a su madre, por amor a esa familia. De convertir el agua en vino, cambió el curso. ¿Y ella qué hizo? Ella se puso a pelear con Jesús. Simplemente él le dijo, no ha llegado la hora. ¿Y ella qué le dijo? Hagan como él les diga. Ella sabía que él lo iba a hacer. ¿Sí? Primero, él tenía el poder para hacerlo. Pero mujeres, seduzcan a Dios. No se pongan a pelear con sus esposos. Seduzcan a Dios. Es decir, vayan en oración. Preséntenle ese dolor. Preséntenle esa herida abierta que todavía está ahí. Y Él la va a sanar. Pero créalo en su corazón. Pase tiempo con el Señor en oración. Y Él va a orar porque a Él no le queda nada grande. Así de sencillo. Bueno, eso era algo que trabajamos el jueves. Sigamos acá. Vamos otra vez a Colosenses capítulo 2, el versículo 7. Has puesto, ese es un tema muy bueno y es un tema que tiene que ver con todo esto de una mala interpretación y un malo enfoque de esto de la liberación femenina. Pero la raíz de ese problema nace en corazones de nosotros los seres humanos, primero, los hombres. Un maltrato total y completo durante siglos contra la mujer. Y a raíz de eso, como todo en nuestro país, digamos, y en el mundo, esas reacciones que terminan siendo más mala la cura que la enfermedad. Si no, miremos nomás, haciendo un paréntesis con nuestra historia de nuestro país, de la violencia que por siglos llevamos, ya podemos decir que siglos, años, cientos de años, desde cuando la independencia y luego viene el problema entre Simón Bolívar y Santander, luego entre la que llamaron el tiempo de la violencia, de cachiporros, liberales, godos, en fin, luego la guerra de la patria boba, pues, en fin. Yo ayer escribí algo y lo estaba buscando aquí porque escribí, y ese es el problema de la sociedad y ese es el gran reto que nosotros tenemos como cristianos. ¿Y por qué el Señor no ha puesto a mí a la cabeza en estas enseñanzas, que doy gloria y gracias a Dios por eso,
y que empecemos, y que por eso es que yo les digo que soy un convencido de que la palabra de Dios tiene que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de tomar las decisiones, nuestra manera de hacerlas. Es más un problema de fondo lo que tiene el ser humano, una falta de Cristo. Y no le damos la importancia a esto porque tratamos más los problemas externos y no miramos la raíz del problema. La raíz del problema está en nuestros corazones. Durante tantos años el hombre maltrató a la mujer y termina la mujer en un grito de independencia y termina siendo una mujer que está más expuesta a la violencia intrafamiliar, a la violencia del hombre, porque de todas maneras, aun cuando ustedes mujeres son más fuertes y poderosas que los hombres, porque Dios les dio, imagínense, ¿se acuerda de la primera profecía en Génesis 3:15? Esa es la primera profecía, que el Señor le dice a la mujer, ¿sí? Vamos a leerla de ahí, vamos a leerla, Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Mire, imagínense qué poder Dios le ha dado a la mujer. Y quizás por eso es que la mujer ha sido tan maltratada. Pero no por la intención del Señor, ojo, sino por el poder que tienen ustedes mujeres y no se han dado cuenta y no lo han sabido usar. Y el hombre la ha maltratado porque esa enemistad, o sea, ustedes mujeres son la corona de la creación de Dios. Alguien me decía, bueno, ¿y la corona de la creación no es Jesucristo? Y hasta yo le dije, bueno, ¿y es que usted entonces no fue a la iglesia el domingo? Que explicamos claramente que si Jesucristo fuera creado, entonces no sería Dios. Y Jesucristo es Dios. Y eso lo hemos leído en Colosenses y en Hebreos. Bueno, pero el punto acá es, mujeres, si Dios les ha dado a ustedes ese poder para que enfrenten a Satanás, pues Dios las ha capacitado. Lo que pasa es que se han dejado distorsionar ustedes, mujeres, en su mente y en su corazón. Y yo les decía el jueves, no se han valorado y no han valorado, y tal vez por desconocimiento de eso, y por eso lo del Salmo 1:3, y cuando dice el hombre refiere al ser humano. Mujeres, ustedes son valiosas para Dios, pero hoy en día, mire, eso de la liberación femenina, perdónenme, pero ustedes no ven que hay muchas niñas y muchas mujeres que ya no se quieren vestir, y nadie les puede decir nada, y ya señoras que se vistan y muestran más que sus propias hijas, que se visten mucho más prudente, de una manera prudente, más recatada. Pero el punto es que usted vaya y dígale eso, y verdad que usted se expone a que lo insulten. Viejo verde, me van a decir si yo llegara a hablar de eso. Usted tiene problemas con eso, entonces, porque ¿para qué habla de eso en la iglesia? Pero Dios dice en su palabra que se vistan de una manera, ¿qué? Decorosa, prudente, bien bonita, sí, pero exhibiendo que su feminidad no necesita mostrarse, no es mostrar las carnes. Entonces, mire, me concentro aquí en el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza. Estaba hablando de ¿quién? De Jesús. Porque el Señor, el Espíritu Santo, fecundó el óvulo de María y vino Jesús. Y el diablo sí, le hirió ¿qué? ¿El qué? El talón. Pero tú le morderás ese clavo que fue allí, que yo me quebranto, por ejemplo, esa alabanza que le estábamos cantando al Señor ahora, de santo es el que reina, santo es el que vive, santa es su sangre derramada en la cruz. Tremendo eso, no hemos entendido el sacrificio que el Señor ha hecho por la humanidad. Y viene un problema cuando entra el pecado, viene un problema grave entre los hombres y las mujeres. Ese es un tema que vamos a trabajar más adelante. Dominio versus deseo. La mujer queriendo dominar y la mujer teniendo ese poder, y el poder que Dios le ha dado es de seducir, pero seducir en el buen sentido de lo que eso significa. Mujeres, ustedes no tienen que ponerse a enfrentarse a pelear con un hombre.
No tienen que hacer eso. Ustedes tienen un Padre que les cuida y que les da el poder. Pero el problema es que ellas tampoco se dejan guiar por Dios. Y no lo hacemos a la manera de Dios. Igual nosotros los hombres. Dios, ¿de dónde sacó a la mujer? De una costilla. Y pareciera como muy romántico eso y como muy bonito, pero es una realidad y es así. Dios lo sacó de una costilla, ¿por qué? Porque está cerca al corazón, para que nosotros los hombres la protejamos. Eso cuando Dios dice, mujeres, sométanse, sometimiento significa algo así. Venga acá, por favor, pastor. Sometimiento es que, ejemplo, ella es la mujer, no traigo una mujer porque esto, ¿no? Pero es un hombre, muy varón. Pero sometimiento es esto. Sometimiento, ella se somete, miren, a un hombre que la abraza, que la protege, que ella se siente segura, que nada ni nadie la va a dañar mientras que él esté ahí. Bien, pastor, gracias. ¿Qué pasó? Adán, descuidado y ocupado en sus quehaceres, dejó sola a Eva. ¿Quién? ¿Por qué el Señor le pide primero cuentas al hombre? Porque el hombre es el responsable. Porque Dios le había dicho el mandato, se lo había dado ¿a quién? Al hombre. De todos esos árboles podrás comer, solo de uno no, del conocimiento del bien y del mal, de ese no. Pero el hombre quiso, yo digo siempre, hubiera sido otra historia porque Dios es de nuevas y de segundas oportunidades. Otra historia sería la historia de la humanidad si cuando aún Eva se dejó engañar por la serpiente, pero cuando llega Adán y ella le cuenta, él debió haberle dicho, mi amor, espérate, tú comiste y el Señor nos dijo que no. Pero yo hablo con el Señor. Otra historia sería. La responsabilidad de todo esto que está pasando, gústenos o no nos guste, y a los hombres nos fastidia eso, a muchos les fastidia. Dicen, no, eso es doctrina de hombres. Pero Dios, ¿a quién es el que primero le pide cuentas? La que comió primero fue ¿quién? Eva. Pero Dios le pide cuentas primero al hombre. El hombre es cabeza, pero no para maltratarla, sino para guiarla, para cuidarla. Pero nosotros lamentablemente hemos distorsionado eso. Hemos distorsionado eso y no hemos estado arraigados en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Porque nos han enseñado, o no que nos hayan enseñado, sino hemos malinterpretado ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser un hombre y una mujer que le creemos a Dios, que nos interesa nuestra sociedad, nuestro alrededor, y que empezamos por casa. Y entonces les decía, mujeres, y con el tema que nos estaba tocando José, que dicho sea de paso es abogado y está en ese medio de esos temas, y es una realidad, pero qué vergüenza nosotros como cristianos de que en verdad que tampoco hemos afectado positivamente en el buen sentido de ser de bendición para la sociedad, la iglesia cristiana. Porque lamentablemente cuánto mal ejemplo hemos sido nosotros, pero aún así tenemos que seguir en Cristo y de verdad por eso es que predicamos y debemos de predicar con nuestro testimonio. Yo aprendí una frase que les he compartido a ustedes, voy a predicar con mi testimonio y compartir la palabra de Dios. Y a eso es a lo que debemos nosotros de apostarle y poner nuestra mira. Y es básicamente eso, volvamos a otra vez, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Qué estamos nosotros enseñando precisamente al mundo como cristianos? Lo único que decimos es que la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y es que las mujeres tienen que vestirse. Así, ¿quién se acerca a Dios? Nadie. Arrepiéntanse, pecadores. Así, ¿quién se acerca a Dios? Y vuelvo y digo, estaba hablando hace un momento, no se trata de alcahuetear. Mire, Dios revela el pecado y muchas cosas pasan en nuestra vida. Es la siguiente: diagnosticamos el problema, oramos, pero no somos parte de la solución. Porque ni siquiera, yo por ejemplo llegué a Cristo y estaba en unión libre y tuve que perder un hogar antes de Cristo. Pero yo soy como esa mujer samaritana, porque Dios así lo quiso.
me brindó una nueva oportunidad y me dijo, ve y no vuelvas a pecar. Y me he esforzado. Es que es muy fácil decir que es ser uno cristiano. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Tomar la cruz es creerle a Él. No es que a toda hora vivir en pobreza y con problemas, no, porque así tampoco quien quiere ser cristiano. La cuestión es creerle a Dios y entender de quién dependo para todo en esta vida. Y no hemos dimensionado quién es Dios y que aquí estamos de paso. Entonces, lamentablemente, muchos hoy en día, hombres y mujeres, lo único que tendemos es hacer lo que el mundo dice. Y yo les decía que algo escribí en el grupo de la familia, inclusive ayer, y les decía, porque había una polémica sana. Y les escribí, mire, es lo siguiente, hay un cáncer que ha estado consumiendo a la sociedad con respecto a esto de la que hundieron la reforma que quería hacer Petro, y unos a favor y otros en contra, y yo les dije fue lo siguiente, hay un cáncer que ha estado consumiendo a la sociedad, y sean de izquierda, de centro o de derecho, sufren de lo mismo. Y abran los ojos, el cáncer se llama corrupción, indiferencia, odios, indolencia, maldad, injusticia, hipocresía, resentimiento, sed de venganza, amargura, falta de perdón. Cuando se empiece a tratar eso, la salud de los colombianos va a mejorar. Se necesita de una sanidad interior para que se vea en el exterior. Entonces, eso es de lo que está permeando y de lo que sufre nuestra sociedad. De una manera u otra, nuestro país, que nos interesa hablar de nuestra ciudad, de nuestro país, eso es de lo que sufre. Cuando nosotros de verdad como cristianos empecemos a tomar en serio la palabra de Dios, vamos a empezar a pagar salarios justos. Vamos a empezar a tratar a los demás de verdad bien. Vamos a hacer las cosas sin dobles y terceras intenciones. Y vamos a hacer verdaderamente, y por eso les digo, el evangelio de Dios es un evangelio sencillo. Es sencillo. Eso no es de descrestar, ni de impresionarnos, ni de tener altas expectativas de qué va a hacer Dios, sino qué instrumento voy a ser yo en las manos de Dios como cristiano. Eso es lo que el Señor nos dice, arraigados y sobreedificados en Él, abundando en acciones de gracia. Mire, hay algo que el cristiano tiene que entender, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Aquí está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas estas cosas. Pero la cuestión es que, ¿por qué tengo que estar arraigado? Para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Es algo muy sencillo, yo lo he explicado de una manera muy sencilla. Cuando ustedes y yo estudiábamos y nos enseñaban un tema, y llegaba la profe sin avisar, media hojita, una previa, o quiz, como le quiera decir, y usted una hora y nada que entregaba, ¿qué le decía a la profe? Entregue fulanito, ¿qué está esperando? Que lo ilumine el Espíritu Santo, ¿y de qué lo va a iluminar si usted no estudió? Porque ya una hora y ni para atrás ni para adelante, yo con el ojo a ver cuál le podía copiar. Si no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo vamos a echar raíces? ¿Cómo a estar arraigados para cuando lleguen todos esos temas que nos afectan en nuestra vida diaria? Y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Entonces, esto significa que alguien lo hace por nosotros. Lo hace el Espíritu Santo, pero usted tiene que disponer su mente y su corazón y tiempo para pasar con Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Leímos ya el Salmo 1, del 1 al 3, y el énfasis es en que debemos de estar arraigados en Él. Y el estar arraigados en Él, vamos a abundar en acciones de gracias. Y esas acciones de gracias es que va a mostrar qué tanto ustedes y yo le creemos a Dios en nuestro diario andar. Que yo ya cuando voy a levantar la olla, ay, no, mire, espere. Yo ya no tengo por qué estar gritando, ni por qué estar para que ustedes obedezcan hablando con los trabajadores de la empresa que Dios me ha dado, ni en el hogar, ni nada. No. Ya yo tengo que tenerla clara. Yo no puedo ser instrumento de maldición. Yo no puedo ser un instrumento de que me avergüenzo de que, no, ¿qué está pasando? Espere tantico.
sea, ¿qué escuché esta mañana en la palabra de Dios? ¿Qué me quedó ahí en mi corazón? ¿Sí? Y abundando en acciones de gracias, y yo siempre el Señor me lleva a los hogares, porque ahí es donde es el núcleo de la sociedad. Su hogar es un sitio donde usted se siente la presencia de Dios, en donde se siente que es la antesala al cielo, o es un sitio pesado, un ambiente de opresión, y no hay nada más terrible que es un estado de opresión. Es como, yo no sé, que Dios nos guarde de eso. Pero ustedes no se han puesto a pensar que no puede haber una situación más fea y horrible que una persona secuestrada. Eso tiene que ser terrible. Entonces muchos hogares viven así como que están ahí, pero de verdad no se ve Cristo por ningún lado. Y cuando digo hogares quiero decir de padres, madres e hijos e hijas, y que en verdad todo es como porque toca, pero no hay una libertad en Cristo, en que disfrutemos del matrimonio, disfrutemos del hogar, disfrutemos de nuestros hijos, disfrutemos en el buen sentido de la palabra y vivir en acciones de gracias. Y hay hogares que solo se vuelve la oficina de quejas y reclamos. Porque tanto el hombre como la mujer tienen el memorial de agravios allá de Camilo Torres que hicieron. Es que ustedes. Criticamos al pueblo de Israel que, oiga, duraron 40 años dando vueltas en círculo en el desierto y dicen los historiadores que en 14 días pudieron haber llegado allá. ¿Y cuántos años llevan de casado la gente y todavía no han aprendido a convivir? Eso es una escuela que nos inscribimos y sabemos qué fecha fue, el 31 de julio, pero no sabemos cuándo se termina el grado, cuando Dios me llame a su presencia. Y hoy en día ya no, ya hoy en día es, no se case, piba. Y es como si se pone una camisa, póngasela. ¿Y qué? Y si le queda buena esta y si no, pues se quita otra y después se pone otra. O lo que es peor, lo que les acabé de decir. No, es que el matrimonio es para toda la vida y no me puedo separar. Sí, pero si él no hace sino darle puño, y no hace sino darle pata, perdónenme la expresión, y no hace sino darle mala vida, para eso está la Procuraduría, la Fiscalía. ¿Acaso es que eso no es tomar la cruz? Eso, hombres, dejemos de ser maltratantes con las mujeres. Y mujeres también, dejar de ser maltratantes con los hombres. La palabra de Dios es clara. Qué bueno es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¿Eso tiene explicación? Eso es o sea, ¿tengo que ser yo doctor en teología para poder transmitir esto? No. Yo simplemente leer la palabra de Dios. No tengo nada en contra de eso y Dios bendiga a todos los doctores, teólogos y demás. No estoy con esto, Dios me guarde, sino lo que quiero es, o sea, necesito yo también ahora otro para no tener esa exposición. ¿Necesito yo llevar 30 años de cristianos para entender el evangelio? No. Lo que necesito es madurar como persona, creerle a Dios, pasar tiempo con Dios y Dios me va edificando en la persona del Espíritu Santo. Y dejo de ser un hombre que a toda hora no estoy viendo sino lo malo, que a toda hora no estoy viendo sino las deudas, que a toda hora no estoy viendo sino el defecto de mi esposa, o ella el mío, o de la gente. No, vivo en acción de gracias. ¿Qué me puede hacer un simple mortal si Dios está conmigo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo también, ¿yo qué le voy a hacer el mal a nadie? No, yo voy a hacer de bendición. Y aparentemente, si viene una reclamación en algo en su vida, y aparentemente ¿qué dice el Señor? Ejemplo, una reclamación. Póngase de acuerdo con él antes de ir usted a un juzgado. ¿Cierto? Y aparentemente, delante de los hombres, el Señor, ¿qué dice? Si te van a quitar la capa, déjala. Si te obligan a llevar una milla, de otra milla. Esa era una ley que tenían los romanos si veían a un judío y le decían, lléveme esto hasta allá una milla. Llévela. Y llévela más. Pero ¿cuál es el punto? El punto es entender que nuestro proveedor es Dios, de quien es Cristo. Si yo digo ser cristiano,
¿Cómo lo estoy viendo a Él? ¿Cuál es el resultado mío en mi vida? Porque así arranca Él en el versículo 6, el apóstol Pablo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y eso se entiende, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el resultado de usted decir cristiano? ¿Qué resultado se ve en su vida? ¿Y cómo lo vamos a tener si no vivo arraigado y edificado, construyendo? Mire, construir no es fácil. Construir requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere sudor, requiere lágrimas, requiere ensayo y error, requiere una buena plomada, pero sobre todo un buen cimiento, compromiso. Y les decía, ve y no vuelvas a pecar, me dijo el Señor, y me ha costado, no es fácil. Y cuánto más doy gracias a Dios por la esposa que el Señor me concedió. Alineamos nuestra vida a como dice la palabra de Dios, nos ajustamos. Me casé legalmente, me divorcié legalmente, ya las cosas habían pasado, ya una cosa hago, ciertamente, no mirando lo que queda atrás y pongo mi mirada en Cristo. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dios dice, no os unáis en yugo desigual. No es que mire que allá ese pastor que está predicando y que predica está bueno. Bueno, eso creo yo, no sé ustedes, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Mire que dijo eso, no vivan por experiencia. Yo le doy gracias a Dios que me brindó una nueva oportunidad. Tenemos que vivir es conforme dice la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir es que Dios, si nosotros caemos, Él nos levanta. Pero yo por eso predico tanto a las familias, a los esposos, a las esposas. Mire, nunca piensen en la palabra divorcio, no puede estar en el lenguaje de un cristiano, porque eso duele y duele el dolor de ver que unos hijos afectados, y aprender a vivir con eso es solo en Cristo, porque esa es la gracia. Pero tenemos que ser comprometidos y arraigados y sobreedificados en Él. Es que creerle, esa es la fe que profesamos. Y podemos vivir, y les decía, si vienen inconvenientes, si vienen conflictos en la vida, resolvámoslo a la manera de la palabra de Dios. Muchas veces la gente pelea por una herencia y se hacen hasta matar. Mucha gente pelea, déjelo, es mucho mejor lo que Dios me tiene que eso. Porque si yo obedezco y me mantengo en la palabra de Dios, Dios dice que voy a ser prosperado, punto. Amén. Y Él quiere que prospere mi vida material como prospera mi alma. Pero si yo no le he creído a Dios, si no empiezo a enderezar mi vida conforme Dios dice, eso es pan para hoy y hambre para mañana, digo yo. Eso es como la espuma de una cerveza, eso sube, pero después baja, se desaparece. Pero cuando nosotros vamos paso a paso de la mano de Dios, es para la eternidad. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Amén. Y desde nuestro ser interior. Sigamos acá, el 8, ya casi vamos a acabar. Esto está bueno, ¿cierto? Yo predico larguito, pero yo sé que es para bendición de nuestras vidas. Y no me van a decir faraón, ¿no? Como le decía el Señor, deja ir a mi pueblo, que ya tiene hambre, ¿no? Bueno, sigamos acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Las enseñanzas que muchas veces recibimos, muchas veces no es por malas intenciones, sino que son equivocadas, de ese evangelio de que usted conviértase a Cristo y nada malo le va a pasar en su vida. Es como si se hubiese ganado el sorteo extraordinario de la lotería más grande. No, va a pasar cosas porque la palabra de Dios nos dice. Mateo 7:24, el imprudente y el prudente. ¿Cuál es el imprudente? El que escuchó todas esas cosas y no aplicó, o sea, construyó sobre la arena. ¿Y cuál es el prudente? El que escucha y aplica y está cimentada su vida sobre la roca. Se suben los ríos, entregan los vientos y con todo usted está, ¿qué? Arraigado. Pues vamos a la imagen de este árbol para que nos quede esta ilustración en nuestra mente
¿Ustedes creen que cualquier viento va a dañar este árbol? No. ¿Cierto? Arraigado. ¿Usted se imagina si esta raíz se brotan afuera, en cómo estarán las internas? Bien firme en la palabra de Dios. Entonces, mira, que no cualquiera que venga con muy buena presentación, muy elocuente, y te hable al oído, niña, mujer, y estés usted en esos días que discutiste con tu marido y prestaste oído a él y empieza a decirle cositas que su marido nunca le ha dicho, entonces ahí usted empieza a ceder. Mucho cuidado con eso. Un ejemplo. Pero él está hablando aquí que no os engañe por medio de filosofías según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él está hablando de todas esas posturas, de todas esas filosofías que ya le hablé, de toda esa religión que a nada bueno van a llevar, sino a apartarte de Dios. Porque no se trata de cumplir la ley. La ley la cumplió ya Cristo. Lo único que tenemos que hacer es andar ¿en quién? En Cristo, o sea, es decir, en comunión con Él. Y cuando andamos en comunión con Él, es que empezamos a cumplir esos mandamientos. Ese es el orden. Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es que nosotros vamos a hacer, que estamos demostrando que en verdad sabemos quién es Jesús, que podemos confiar plenamente en Él, y no en rudimientos ni en huecas y sutiles filosofías. Mira, aquí lo difícil es que la palabra de Dios dice que habrán falsos profetas y falsos maestros que inclusive lograrán engañar a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a Mateo 24, para que no van a decir, César se está inventando eso. Y con esto poder contrastar este versículo 8. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los hijos de Dios. Por eso le digo que nosotros tenemos que reflejar al mundo es que en verdad estamos arraigados y sobreedificados en Cristo cuando entendemos quién es Cristo, cuando yo le doy la prioridad a Él. En mi vida Él es primero, porque Él es el primogénito. No es que sea creado, es que es el primero en autoridad. Estoy adelantando un poquito a lo que dice el versículo 10. Él es el primero en autoridad. Y a Él es al que yo le debo rendir cuentas todos los días de mi vida, y a Él es al que le debo, ¿de qué? De creer. Y hay muchos que les estaba diciendo que se visten, volvamos a Colosenses 2, versículo 8. Hay muchos que por medio de filosofías, o sea, mire, es increíble, hoy en día pasa en todos lados. El otro día me enteré en una familia que cristianos, y entonces hay un hombre por ahí que dando charlas y que tuvo un encuentro y con los ángeles y no sé qué, y eso alquilan sitios y cobran, no sé, 2, 3 millones por un fin de semana y te hacen sentir bien y ay, salimos renovados, y te hablaron de la palabra de Dios. No. Entonces son con sutileza porque pareciera ser de Dios, porque nombran es que Dios o es que Dios, pero venga, leyeron la palabra de Dios, te dieron una enseñanza basada en la palabra de Dios. No, ay, pero eso fue tan chévere, fue tan bonita que ya viene el próximo congreso y no sé qué. Desojo con eso. Y allá sí van y pagan 3 y 4 millones y aquí no traen un diezmo de 20,000. No, mentiras, eso no. No era aquí, no es aquí en esta iglesia. ¿Sí? No era en esta iglesia, no es de esta iglesia, otra gente por allá. Bueno, para que no van a empezar a mirar quién sería. No es de esta iglesia, vuelvo y le digo. Otra gente que conocí por allá, no, de verdad, en serio. Ahora, mire, siempre él está hablando de todos rudimentos, o sea, está hablando de todo que va contrario a qué, y no según Cristo. Hay que tener cuidado con todas estas posturas.
Por eso les decía, y que inclusive hasta las novelas, porque hay gente que yo no sé qué tiene en la cabeza, y llega y dice, uy, pero es que eso yo lo vi en una novela, y pasó allá, y es que la realidad supera la ficción, o sea que sí puede suceder y no sé qué. Y por favor, ¿en qué estamos cimentados? ¿En qué estamos cimentados? Entonces, según las tradiciones de los hombres, porque a la larga todo eso termina desapareciendo, y eso a la larga lo que termina es apartándome de Cristo. Mire, hay que tener cuidado con todas esas nuevas que se llenan muchos sitios y que ahí hay poder de Dios y que ahí hay no sé qué y la gente después de que sale de ahí salen más derrotadas y los bolsillos vacíos y son otros los que se llevan la platica, ¿cierto? Y usted vaya y trabaje para allá, para ellos, ¿no? Y si usted no prospera es porque usted no tiene fe, ¿no? Entonces, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es que mire, el problema de eso es que son sutiles las formas de hacerlo. O sea, no te lo dicen de frente, venga, es que me voy a enriquecer soy yo si ustedes me traen de a $1.000.000 esta semana, $1.000.000, tienen 20 aquí, pues 20. No, o sea, no, eso parece bien. Traiga, pacte y siempre y verdad que Dios le va a dar. No me voy a meter con eso más. Y yo hice Dios mío, perdóname. Pero es que, mire, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Créanmelo, eso no es de Dios. Porque Dios dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Y en la medida que prospera mi alma, y cuando yo digo el enfoque, Dios lo puede hacer. Dios es el que nos provee y el que nos da. Pero es a través de su trabajo, a través de que usted le creyó a Dios, de que usted se levanta temprano, de que usted va y hace, se esfuerza, se presenta como sacrificio vivo delante de Dios. Asume usted sus responsabilidades. No se dejen engañar por doctrinas que van y vienen, porque realmente ¿de qué le sirve a usted el dinero? Eso es efímero y pasajero. Y sí, el dinero no es la felicidad, dijo alguien por allá, pero sí lo deja uno como a 2 cuadras, me dijo una persona. Sí, eso es la añadidura. Pero cuando usted entiende que usted está en esta tierra para algo más, para propósitos eternos, que trasciende, que usted está así de paso, pues su prioridad no es el dinero. Su prioridad es obedecer a Dios y usted obedece a Dios y Dios te va a bendecir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando empiece a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir, y usted saber que usted para obtener dinero no tiene que hacer ningún torcido, que para usted tener un buen matrimonio no tiene que ser el hombre más elegante y más formal y más acuerpado, eso, sino un hombre con un corazón sencillo, con un corazón que le crea a Dios, una mujer con un corazón que le crea a Dios y que, como dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su hogar. Y es básicamente eso, no se pongan a pelear en el hogar, busquen puntos de acuerdo, sea sabia, sea cómo saberle llegar. Y usted, hombre, no sea un guache, no sea torpe, no sea cucuteño, sea un cristiano. ¿Sí? Bueno, entonces, esa sutileza significa error, pero no un error garrafal, sino sutil, que te van llevando, que te van conduciendo, pero cuando se da cuenta, diablo puerco, ¿qué hago yo aquí con otra mujer que no es mi esposa? ¿Están entendiendo? Y viceversa, porque hoy en día pasa lo que pasa, que es lo que nos estaba contando ahorita, y nada justifica la maldad del hombre, pero no nos expongamos, y esto también va para los hombres. Ahora sigamos, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, es que entender, ahí está diciendo, Jesús es Dios. Imagínense, Dios se bajó de su estrado para venir a la tierra en la persona de Jesús. Es la encarnación. Dios en un cuerpo carnal para mostrarse al mundo, para darlo todo por nosotros, para que nosotros tengamos vida y todavía seguimos bregando a ver si voy hoy al domingo a la iglesia o no. Bregando a ver si hoy leo la Biblia o no.
Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios y Él dio su vida por nosotros. Si aquel que nos juzga lo dio todo por nosotros, ¿por qué yo dudo de lo que Él me dice? Y si le creo a cualquier postulado de cualquier persona, por mucho doctorado que tenga en física, en filosofía, en lo que sea, lo que está diciendo el Señor ahí. Crean en mí. Pero somos necios y somos torpes. Entonces, ¿qué hay ahí en nuestro cerebro? ¿Qué hay en nuestro corazón? Ya no sigamos peleando por nada ni con nadie, ni por nada. Miren, 10, versículo 10. No dice la palabra de Dios, yo lo creo. No, Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es lo que yo digo, miren, nosotros estamos hechos, súper bendecidos. Pero si ustedes y yo aún no lo creemos, es porque no hemos entendido este mensaje. No lo hemos aceptado en nuestro corazón y no hemos madurado. Porque cuando maduramos del 2, capítulo 2, del 6 al 10, cuando maduramos, entendemos, comprendemos en quién hemos creído. Y quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Amén. Todo lo que les hablé se resume en esa frase. Quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Por eso podemos decir, cuando entendemos eso, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y no es de recitarlo, es de creerlo y vivirlo. Amén. Por eso no sigamos creyendo en vanas filosofías, en huecas y sutilezas, filosofías y rudimientos de hombres y posturas de hombres, sino en lo que dice Dios en su palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.